la franja de un paisaje de suaves montañas y un extenso valle aparece Aitona, un pueblo de unos 2.500 habitantes. Su principal actividad es la agricultura. Pero además es un pueblo con una larga historia en la que ha dejado huella una personalidad de excepción, Santa Teresa Jornet i Bars. En relación a su figura, la localidad nos ofrece varias visitas que nos permitirán profundizar en el testimonio de su legado. La ermita de San Joan de Carratalà fue un importante lugar de devoción. Teresa, de niña y en su adolescencia, acudía aquí con sus amigas para rezar el rosario. También visitaba con frecuencia al padre Francisco Palau, quien, con una vida de penitencia y austeridad, se retiraba a menudo a esta cueva para orar. Del padre Palau, hermano de la abuela materna de Teresa, ella recibía consejos y dirección espiritual. La parroquia de Aitona, bajo el amparo de San Antolín, es hoy un lugar donde venerar a nuestra fundadora. En ella encontramos la pila bautismal donde fueron bautizados Teresa, el padre Palau y el beato Josep Camí. A Santa Teresa se le dedica un magnífico altar bendecido en 1961. Restaurado en 2015, en él se representan momentos decisivos de su vida. Guarda asimismo una reliquia de la santa en memoria del himno: Loor a ti, Dulce Madre Teresa, Ángel de Caridad. Tras este pasaje y los jardines, nos espera un conjunto de 3 edificios, con contenido distinto en cada uno de ellos. En esta casa nació Teresa Jornet i Bars el 9 de enero de 1843. En el año 2016, nuestra congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados compra la vivienda y consigue restaurar y recrear sus espacios, dejándolos como eran a mediados del siglo XIX. Ello nos permite acercarnos a la infancia y juventud de Teresa, al entorno que compartió en esos años y exponer su trayectoria vital y religiosa. La planta baja de la casa no se utilizaba como vivienda. En ella se guardaban cuanto era menester para el trabajo en el campo. Y si los padres de Teresa jugaron un papel crucial en la educación cristiana de la niña, no olvidemos a su tía Rosa, piadosa mujer, con quien vivió unos años en su casa de Lleida, cuando fue a estudiar allí. Gracias a ello, Teresa en pudo cada acceder a planta, una un formación audiovisual escolar cuenta algo aspectos mejor, importantes de la vida y obra de la santa y del pueblo de Aitona en aquella época. En la primera planta nos recibe la Virgen de Butxenit, que según cuenta la tradición, Santa Teresa regaló a su hermano Juan. Aquí encontramos las estancias propias de la vida familiar y habitaciones de especial relevancia en la vida de Teresa. En este contexto se desarrollan sus primeras vivencias. Un mundo humilde, modesto, en el que se impone la cercanía de la vida cotidiana. Este espacio conserva materiales originales como la puerta, el techo, las vigas, el pavimento y el armario. Aquí nació Santa Teresa Jornet i Bars. En esta habitación se guardan objetos muy significativos, como una carta manuscrita y una reliquia de la santa.
Preside la estancia el crucifijo del coro del monasterio de Santa Clara en Briviesca, Burgos, y ante el que rezaba todos los días. Se recrea asimismo el dormitorio de la santa, con la puerta y marco de la celda que ella ocupó en el monasterio de Briviesca. Cuando poco después Teresa conoce a don Saturnino, sintoniza plenamente con su iniciativa. Se muestra dispuesta a secundar ciegamente lo que se le presenta como el plan definitivo de Dios sobre su vida, y dice sí a la llamada de Dios. La última planta era vital para las familias de aquella época. En ella se explica el mundo que rodeó la infancia y adolescencia de Teresa. En los patios de las casas o en las engolfas tenían un pequeño corral. Acostumbraban a tener un gallinero con pollos, gallinas, algún gallo. ¿Qué se cultivaba? En la zona se cultivaban cereales, sobre todo trigo, también cebada. Los campos se rotaban con cultivos de leguminosas como el maíz, favons, besas. Nada se tiraba, y la paciencia, el esfuerzo y la gratitud eran imprescindibles para subsistir y convivir. Valores esenciales en una vida humilde que acompañaron a la joven Teresa. Las casas también tenían un espacio bajo cubierta para tender la ropa. La providencia quiso que con los años la casa de los abuelos maternos, frente a su casa natal, tuviera para Teresa Journet un importante protagonismo. Teresa Journet, ya como madre general de la congregación, volvió a su pueblo natal para fundar una casa asilo en el año 1891, que sería la primera en Cataluña. En la Casa Asilo se explica cómo se fundó esta institución y su historia a lo largo de sus 100 años de existencia. Con la documentación gráfica conservada y los testimonios que aún la recuerdan, se ha podido recuperar el antiguo corredor y su arrimador de azulejos. El refectorio de las Hermanitas. La información ha permitido reconstruir otras dependencias de este singular edificio. También se ha recuperado la vuelta de la escalera, el pasamanos y los escalones con sus acabados originales. El recorrido por sus estancias nos acerca a cómo era la vida en este hogar dedicado a la práctica de la caridad cristiana. Se ha podido reconstruir el regio salón que se usaba en celebraciones o visitas especiales. Y todo ello con un mobiliario que en su mayoría es original de la propia Casa Asilo. Se ha reconstruido el que fue despacho de la Madre Teresa en sus visitas a esta institución. Y su dormitorio, con su armario que guarda un hábito y su cómoda con ropa y objetos personales de la madre. En las vitrinas de otra estancia pueden verse las llaves de la casa, documentos de la fundación y, lo más importante, el Santo Cristo y la cadena que la acompañó en su muerte.
En el jardín se evoca la antigua capilla del asilo. Hoy, aquel espacio que fue sacro lo conforman y lo recuerdan paneles con frases de la Biblia que nos hablan de la vivencia del amor a Dios y al prójimo. Además, en el interior de la casa asilo se muestra una imagen del altar de la antigua capilla que envuelve una vitrina con los objetos sagrados que se han podido conservar. En el recorrido, un audiovisual cuenta las vicisitudes que llevaron a la creación de esta casa asilo. Acompañada de su hermana Madre María y 3 hermanitas más. Un poco más adelante, vieron cómo eran esperadas por varias personas de la familia. Y más adelante, el pueblo en masa salía a darles la bienvenida, al mismo tiempo que los jóvenes daban al vuelo las campanas, llenos de entusiasmo, al ver que eran unas hijas del mismo pueblo. En otro, los principios que regían en la comunidad. Una vez que los ancianos son acogidos en la casa, las hermanitas, entregadas a su servicio, se ocupan de todas sus necesidades. Los alimentan, los consuelan, los animan. Y en un tercero, los grandes cambios de este edificio en el tiempo. Junto a la casa asilo, separada por una acequia, existían otras dependencias donde se llevaban a cabo actividades complementarias que hoy, de nuevo, se recuerdan. Lavaderos, tendedero, corrales, sala para la matanza del cerdo y un gran huerto que fue sostén alimenticio para la antigua casa asilo y hoy es jardín. Es en estas dependencias, las de la llamada Casa del Huerto, hoy rehabilitadas, donde se alberga la Casa Museo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Un lugar en el que se recuerda el origen de la congregación, se explica su presente y se mira hacia su futuro. La recepción y a la vez sala de exposiciones temporales de la Casa Museo, situada en la que fue sala de encuentro de ancianos de la antigua Casa Asilo, acoge a los visitantes. En el año 1870 se instala en la Plaza Lizana de Huesca. El primer ámbito de la Casa Museo, la fundación, se centra en la vida y obra del padre Saturnino López Novoa. Nos muestra cómo, lleno su corazón de amor por los pobres, contempla la necesidad de fundar la congregación. Niños, enfermos, ancianos. Una luz, la de los fundadores Padre Saturnino y Santa Teresa Journet, que hoy se refleja en más de 200 lugares del mundo donde está presente la congregación. Un fructífero camino que en su diversidad y en su misión de bondad y caridad está presente aquí a través del testimonio de cada una de las comunidades. La obra se extiende a lo largo de los años en más y más países. Una magna obra con hogares en 4 continentes, donde más de 2.000 hermanitas atienden a más de 25.000 ancianos en más de 200 casas asilo. La vida de la congregación es sostenida por el mundo de la fe, de la esperanza,
y de la caridad de hermanitas y ancianos que llenan la vida cotidiana de los distintos hogares. La Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados va dejando un legado de caminos hacia la santidad en claros testimonios como el de Santa Teresa Journet, las beatas mártires Sor Josefa y Sor Dolores o Santa Nazaria Marc Mesa. Con alegría y júbilo contemplamos todo cuanto nos rodea, sabiendo que será gratificante fruto en el futuro. Sin duda, antes era preciso esparcir unas fértiles semillas y que éstas encuentren un suelo generoso y fecundo. La Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. En Aitona, la Casa Silo que Madre Teresa Journet vino a fundar sigue prolongando su ejemplo de vida evangélica en un nuevo y magnífico edificio. Con la sencillez y la entrega de las hermanitas y con la colaboración de muchas personas, el legado de Santa Teresa Journet y Bars ha convertido a Aitona en un testimonio de amor y alegría, donde se hace realidad que hay más dicha en dar que en recibir.